El entrevistado de hoy en Memorias que Perduran es profesor y es abogado. En el área del magisterio estudió filosofía, psicología en la Normal Superior Simón Bolívar de La Paz, pero también decía que estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. El entrevistado es el profesor y abogado Genaro Durán Eguíbar, quien tiene una amplia experiencia de trabajo en el ámbito educativo. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, filial Cochabamba. Estaremos conversando con el profesor Genaro Durán, desentrañando una semblanza de vida que, por cierto, empieza en Potosí. Él nació en Potosí, en la Villa Imperial, y seguro que nos contará también su experiencia de haber estado en el Colegio Calero, eternos rivales del Colegio Pichincha. Profesor Genaro, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo para el público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias, en realidad emocionado por estar en este programa que ha alcanzado niveles de gran expectativa en Cochabamba y en el país. Memorias que perduran inmediatamente nos hace pensar en toda la trayectoria que hemos tenido en nuestra formación, en la juventud y también actualmente en las diferentes instituciones que estamos trabajando. Había dicho que nació en Potosí, profesor Durán. ¿Qué recuerdos tiene de Potosí? Bueno, hay muchas anécdotas, pero sin embargo quiero decir que yo estudié en el colegio franciscano un año y la vida de los papás en Potosí es efímera porque a los 33 años. Entonces tuve que ir a una escuelita fiscal, primero de abrir una gran escuelita, la primera escuela que fue fundada en Potosí para varones. Y luego al Atómico Calero, Juan Manuel Calero de Potosí. De ahí salí bachiller y dos recuerdos muy importantes de esta época. Primero que ya Carlos Valderrama Bellido lo decía, en esa época solamente había el Colegio Pichincha, ¿no? Entonces, un día se inscripciones, hicieron formar a todos los chicos, de primero a sexto de secundaria, 2 filas, de primero a sexto. La fila de la derecha hacia la calle con compás Mars. Vamos a ir a fundar un nuevo colegio. Y se fueron por la calle, por el Boulevard, la calle Bolívar, y llegaron a un edificio viejo. Y nadie reclamó. Y ahí se fundó el colegio Juan Manuel Calero, que es desprendimiento del colegio Pichincha prácticamente. Y la mayor anécdota de los grandes profesores, por eso me hice maestro, porque de verdad tuvimos la suerte de tener maestros de Estado. ¿Cómo no recordar a un gran maestro que con mucho cariño le decíamos el profesor Chato? Era un profesor bastante alto. Era el director de colegio, ¿no? Entonces, él en sus clases tan magistrales, sin datas, sin transparencias, no, claro. Era un artista, y nos decía, el promedio de vida del minero es 33 años. Y recuerdo, mi padre murió a los 33 años. Si ustedes no estudian, no se esfuerzan, su futuro es la minería. Recuerdan a sus primos que dejaron el colegio. ¿Dónde están? Están en la mina y vivirán hasta los 33 años. La decisión es de ustedes. O estudian o la mina. Bendito sea Dios, palabras sabias. Toda mi promoción nos reunimos el año pasado. Hicimos un homenaje a don Fernando Chato López. Un homenaje porque toda la promoción son profesionales, militares, generales, jueces, médicos, profesores, etcétera, ¿no? Entonces, tuvimos realmente
una época de oro con grandes maestros de profunda vocación en Potosí. ¿Y qué características tenía el Colegio Calero? En el Colegio Calero, primero disciplina. Disciplina. Primer día de clases, los de sexto revisaban uñas, duchada, pañuelos, pantalón bien planchado y hora exacta. Llegábamos al colegio puntualitos, los que llegaban tarde trotaban en el colegio a las 12, porque el colegio era mañana y tarde. Si el papá reclamaba, se osaba reclamar, tenía que estar trotando juntamente con su hijo por no saber educar. Hoy por hoy estamos, ¿no? Pero realmente fue de disciplina, de estudio. El colegio tenía una banda famosa, que los chicos del Hogar Arrueta estaban con nosotros, entonces no necesitamos ensayar. Todos eran músicos y los mejores, y formamos la banda y ya, la banda estaba hecha. Esas anécdotas bellísimas. Interesante. ¿No? ¿Y de dónde surge la rivalidad con el Pichincha? Bueno, son dos colegios tradicionales en Potosí, un tiempo como hasta la fecha. Un año sale campeón nacional, básquet Pichincha, otro año Calero. Pichincha, Calero, Pichincha, Calero. ¿No? Entonces los partidos de fútbol, los finalistas, Pichincha, Calero, Pichincha, Calero. Nuestro origen es el mismo. El padre Juan Manuel Calero, que en homenaje a él se funda el Colegio Pichincha, ¿no? Y el monumento del padre Calero está en el Pichincha, en el patio principal. Entonces somos de la misma familia, rivales por decir, pero somos grandes amigos, ¿no? Ahora y siempre. Pichincha, Calero, franciscano, ¿no? Grandes amigos y excelentes profesionales que están en todo el territorio nacional y en el exterior. ¿Y hacía deporte, profesor Durán? En mi época hacía básquet. Básquet, ¿no? Era el deporte. Y el profesor calificaba por aros. Mamá mía, había que aplicarse. Y encestar. Mamá mía, había que encestar. Y también por saltar en trampolín. Tenías que saltar y pasar el caballete. Puede ser cuello torcido, pero había que estar al otro lado. Qué bueno. ¿Y cómo surge la decisión de ir a estudiar a La Paz? Eran épocas de la dictadura, se cerraron las universidades, entonces tuvimos la posibilidad, teníamos un profesor excelente, Mamerto Álvarez, de filosofía, que trabajó en la universidad en La Paz, y varios de sus alumnos, creo que éramos 4 de esa época, estudiamos filosofía en La Paz inspirados en él, en ese dominio de la filosofía, desde la filosofía más antigua, la mística romana. Era un genio, ¿no? Entonces se abrió la normal, postulamos, dimos examen de ingreso y logramos ingresar a la normal, y bueno, los 4 años nos dedicamos a estudiar con toda dedicación, porque éramos becados. Teníamos un internado que era gratuito y nos daban 720 bolivianos cada 6 meses, era bastante dinero, ¿no? Entonces nadie controlaba, solamente las notas. El internado estaba abierto las 24 horas, pero aquí las notas. Entonces pudimos mantener los 4 años hasta terminar la normal superior. ¿Fue en el septenio de Banzer? Así es, sí, 71 egresamos, 2, 3, 4, 5 terminamos filosofía, psicología. Luego me tocó hacer mis años de provincia en Potosí, hice mis años de provincia. Allá se hace de verdad años de provincia, ¿no? Son 2 años en provincia. ¿Y en qué provincia En fue? provincia Tinguipaya, provincia Frías del departamento de Potosí. Entonces, aparte de profesor, había que hacer obras sociales. Claro, sin duda. Íbamos en enero y volvíamos en la vacación invernal. No es ir y volver, ¿no? No, claro. Y nos quedábamos ahí, ya con el párroco, con los médicos, la alcaldía, hacer caminos, mantenerse ocupados. Y se aprende bastante, ¿no? ¿Qué tal fue ese inicio ya de trabajo en el magisterio? En realidad, cuando iniciamos nuestra actividad, nos esmeramos bastante. Teníamos un director, profesor Urbano Estrada,
que en esa época se hacían las preparaciones para todos los días, ¿no? Y era un seguimiento único. Un plan de clase Diario. Y bueno, los estudiantes, hecho el diagnóstico, tenían serios problemas en el campo y nos adecuamos y logramos, ¿no? Nosotros también adecuarnos, hacer un excelente trabajo y nuestros estudiantes ahora son grandes profesionales de esa provincia. Siempre nos encontramos con muchos de ellos que han trabajado inclusive de lustrabotas, pero han terminado la universidad. ¿No? Entonces, sí. Los recuerdo a muchos con cariño, grandes profesionales. Profesor Durán, ¿y cómo es que aprendió a hablar quechua? Yo también me pregunto. Imagínate, yo en las reflexiones que tengo, teníamos una casa en Potosí muy grande, eran todo un manzano la casa de mi padre, y ocurre que teníamos bastantes inquilinos que venían de Macha, Pocuata y de Cochabamba a trabajar a la mina. Entonces ellos hablaban quechua 100%. Y bueno, esa influencia con seguridad de ellos, y también mi mamá hablaba quechua, mis abuelos hablaban quechua y español, entonces con seguridad lo aprendí de allá y me alegra, ¿no?, haber logrado, porque cuando yo trabajé en Tiraque como profesor aquí en Cochabamba, no tenía ninguna dificultad para comunicarme con los papás, hacer las charlas que me pedía el padre Esteban Abellí para los estudiantes, para los padres de familia. Realmente me sirvió bastante. Por eso recomiendo ahora esta nueva malla curricular o los reajustes que han hecho. Importante que se enseñe quechua en las unidades educativas. No, sin duda. Ahora, después de haber estado en la provincia, ¿da continuidad en Potosí o ya se viene a Cochabamba? En Potosí me dieron un colegio, pero yo tenía la intención de seguir estudiando. Entonces no había pedagogía en Potosí. Pensé en Cochabamba y tenía algunos contactos acá, un gran amigo, Freddy Camacho, y me dice, sí, en Cochabamba y esto, perfecto. Entonces decidí venirme y me vine en un camión que traía turriles de gasolina, con un maletín. Llegué a Cochabamba y bueno, buscando trabajo en la dirección distrital, nadie quería ir a Tiraque, porque tampoco eran horas completas. Y cuando llego a Tiraque, padre Esteban Abellí me recibió con mucho cariño y él me dio sus horas y finalmente me lo dio su sueldo de director, porque yo hacía todo ese trabajo. Me quedaba los fines de semana con él y empecé ahí mi trabajo acá en Cochabamba durante esa gestión de un año. Luego el padre Esteban me dice, me has colaborado bastante, tú tienes que seguir estudiando, eso es lo que he venido, padre. Él me hizo inscribir a la universidad. Sí, lo recuerdo con mucho cariño. ¿A Derecho? No, en Pedagogía. Sí. Hicimos el posgrado, se llamaba así. Y bueno, entonces, y me recomendó a las hermanas Doroteas de Italia, a la hermana Paola Rabaki, que está en Italia. Y bueno, entonces ahí empezamos nuestra carrera, siempre estudiando, haciendo los diplomados, las maestrías y todo, que hay que estar actualizándose en educación permanentemente. Así es que Tiraque fue una especie de puente para después venir. Sí, efectivamente. Al Colegio Ítalo-Boliviano. Al Colegio Ítalo-Boliviano. Tiraque fue el puente, en realidad. Éramos 3 establecimientos educativos y yo era el ejecutivo. Siempre me ha pasado eso, ¿no? Era el presidente de la provincia, entonces hacía todos los trámites y todas las cuestiones para la provincia. Llegué a Cochabamba, trabajé en algunas provincias, en Sipe, por ejemplo, en Quillacollo, porque era difícil entrar directamente a la ciudad. Y entonces ahí empezamos nuestra labor también sindical, nos dimos cuenta, había un frente de defensa, y nosotros que éramos los más jóvenes no cabíamos en frente de defensa, porque nos decían ustedes para ocupar una secretaría tendría que estar 25 años en el frente. Entonces Freddy Camacho, mi persona, Nicolás Hidalgo, varios profesores fundamos un frente, MURMU, Movimiento de Unidad de Revolución Exterior, y apoyamos a defensa. Y el siguiente año ya ganamos. Entonces me hice muy joven
creo que tenía 7 años de servicio y era ejecutivo de los maestros más de Cochabamba en la época más difícil de la dictadura, ¿no? De la dictadura era una situación completamente difícil. Las devaluaciones. ¿Ha habido acciones de represión? Sí, bastantes acciones de represión, en tanto que la devaluación era permanente cuando nació el Guaso, ¿no? El afán del directorio era tramitar papeletas para que se pague puntualmente, pero los sueldos se devaluaban permanentemente, hacíamos los trámites en La Paz, manifestaciones, bloqueos, etc., y conseguíamos 12% de incremento. Llegaba al Colegio Bolívar, reunión de profesores, y todos aplaudían nuestra gestión, el 12% de incremento. En la noche, 24% de devaluación. Entonces, traidor, vendido, y ya cambiaba la figura. Claro. Pero logramos hacer frente y, porque no había ni siquiera federaciones, sindicatos, solamente habían coordinadores, esa vez, en ese tiempo, ¿no? Entonces logramos devolver la democracia al magisterio departamental. Profesor, yo tuve el gusto de conocerlo en el Colegio Ítalo-Boliviano. Mis 3 hijos empezaron Claro que sí. estudiando en este colegio. ¿Cómo caracterizaría usted al Colegio Ítalo-Boliviano? Podría repetir una parte de lo que decía el padre Dardi, ¿no? Francisco Dardichón, que fue mi docente de filosofía jurídica. En Derecho. En Derecho. Me decía él, en el colegio eres mi director, aquí soy tu docente. Y algo más, ¿no? Y me tomaba exámenes a mí al primero. Y como soy profesor de filosofía, era la materia que más estudiaba por no sacar una nota menos de 90, ¿no? Mínimamente. Él decía, yo trabajo en el Colegio Ítalo-Boliviano porque no es un colegio de lucro y presta una educación de calidad. Desde ya las hermanas italianas, en esa época, porque al año cumple 60 años, construyeron un colegio fuera de la ciudad, porque el matadero y el cementerio siempre estaban fuera de la ciudad. Y el Ítalo-Boliviano fue después del matadero, ex-matadero, el cementerio, etc. Construyeron un edificio, en el año 1964 hicieron la entrega, un colegio realmente moderno que hasta ahora se mantiene impecable. Algunas autoridades que vienen a visitar, como hace muchos años Manfred, ¿qué hace este colegio que en ese tiempo teníamos 50 años, 48, y decía, se mantiene tan nuevo y todo está original? Es que la gente cuida. Las hermanas tienen un estilo, pero los chicos cuidan los jardines, las plantas, la limpieza. Todo se mantiene como tiene que ser en un colegio. Y características de Italia, ¿no? Infraestructura, los baños, las puertas. Todo eso es de esa época. No se han cambiado grifos, manivelas, nada. Aquí, en cambio, en los colegios fiscales, yo trabajaba en colegio nocturno, Francisco Tamayo, tenía que llevar mi foco para trabajar en nocturno. Colocábamos, pasaba clase, me lo tenía que se me olvidaba y al día siguiente llevaba otro foco. Porque, bueno, hay 3 porteros, 3 directores o 4, nadie responde y nada es de nadie, no el control. En cambio, no pasa así, un particular se cuida. Y la calidad educativa, los profesores en permanente capacitación. En permanente capacitación. Para decir, por ejemplo, el año pasado hemos hecho un curso de quechua, ya tomando previsiones a lo que viene. No todos hablan bien, pero hemos mejorado bastante en nuestro quechua. Y también lo de informática ha sido permanente y sobre todo la malla curricular, ¿no? Los nuevos adelantos, etcétera, que estamos permanentemente innovando en coordinación con los padres de familia. Entonces es un colegio que cobra pensiones aceptables. Diría así porque en un tiempo clasificaron los colegios, categorizaron los colegios en los primeros años de Evo Morales. Y categorizaron por el monto de pensiones. Entonces al Ítalo-Boliviano no le tocaba ni la 4ª categoría porque las pensiones eran bajas. Más bajas. Pero por pensiones, por el monto de pensiones calificaron. Entonces nuestra pensión no llegaba ni a 3ª. Y los padres de familia, ¿por qué el colegio no clasificó? Es esta la situación.
Hicieron una reunión, incrementaron 100 bolivianos voluntariamente y decían, vamos a firmar un acta, nadie nos va a impedir que nosotros donemos a nuestro colegio, y así se niveló alguito. Porque la hermana Paula decía, cuando se incrementaban pensiones, se va a incrementar el 4.6. La hermana calculaba, no, nos alcanza, mantenemos. Se va a aumentar el 6%, con 2% nos alcanza. Los otros colegios darán cuenta a Dios, para nosotros nos alcanza, porque solamente cubrimos sueldos de los profesores, el mantenimiento del colegio, nosotros no cobramos sueldo y no necesitamos, punto. Entonces las pensiones se fueron cada vez más haciendo pequeñas. Sí. Así. Ahora, usted es director del Ítalo Boliviano. En el colegio tenemos la hermana superiora, que es Madre Gloria Jiménez, boliviana. Es la doctora sí, odontóloga. Es odontóloga, sí, doctora, sí. Profesora, compañera de estudio también, hemos hecho una maestría. Qué bueno. ¿No? Y últimamente el diplomado docente tutor de México, ¿no? Muy interesante. Entonces, ella es nuestra superiora, la directora general del colegio. Yo me encargo de la dirección académica y tenemos una directora que también es profesora y psicóloga, Carla Mendoza, excelente profesional de San Simón. Sí, estamos en todo un equipo de personas profesionales en el Ítalo Boliviano. ¿Qué características tiene el Colegio Ítalo Boliviano? Aparte de lo que es la formación humana, científica, hay una característica que destaca bastante, esto viene de Madre Paula, y los padres de familia lo saben. Se enseña valores, pero valores que se apliquen a la realidad. No estoy autorizado para decir, pero puedo hasta cierto punto indicar, por norma no lo hacemos. El colegio ha construido varias escuelas en la cumbre. Yo soy uno de los voluntarios. Allá en Italia, cuando alguien se muere, no llevan flores, llevan dinero, ese dinerito lo mandan a Bolivia y buscamos en la cumbre la escuelita que más necesite. Yavini, Yalvitotora, La Colaconi, Muglic, Aya Grande, Colpaña, todos sectores, ¿no? Entonces, construimos un curso, un ambiente. Y los estudiantes de la promoción viajan, conocen la otra Bolivia. La otra Bolivia. Muchas veces nos ha tocado desde la cumbre bajar a pie y a la vuelta nevada, ¿no? Y algunos muchachitos poniéndose mal, los campesinos ayudándonos a salir hasta la cumbre. Llegaba contando a mis muchachos, todo estaba completo, bendito sea Dios, y entonces retornábamos. Ahí recién valoraban a sus papás, valoraban lo que es la solidaridad, la colaboración. Se llevan mochilas. Ahora vamos a llevar, por ejemplo, mochilas, cuadernos, libros para 169 estudiantes a la Colaconi. En la Colaconi es un núcleo y van a subir de diferentes escuelitas, ¿no? Son 12 alumnos, 15 alumnos en cada escuelita y en la Colaconi más bien son como 80. Entonces se lleva ropa, los papás colaboran, apoyan, mandan ropa. Muchos tienen fábricas, ropas nuevas o ropas en buen estado, sobre todo para el invierno, y llevamos ese material permanentemente. Alguna vez me choqué, en la aula que hemos entregado tenía una placa de una alcaldía. Dije, ¿cómo habrá pasado esto? Nosotros hemos construido este curso, ustedes lo saben. En nuestra segunda ida, ¿no? Pero bueno. Alguien se apropió. Alguien se apropió y le hicieron homenaje seguramente, porque la fundación no hace propaganda absolutamente, sino que es un trabajo silencioso, pero esa es la solidaridad la que caracteriza al Ítalo Boliviano. Tenemos familias con serias dificultades y las hermanas hacen un estudio y siempre les dan becas, más de lo que el Estado nos obliga, más, ¿no? Porque son gente que necesita y tienen deseos de superación. Estamos muy contentos, por ejemplo, estos días, porque nuestros estudiantes, el 99% aprobaron para San Simón, ¿no? Nos mandan los reportes de las universidades. Tenemos profesores de matemática, física, química, ahora de filosofía, que son docentes universitarios también. Entonces, el puente está solucionado de esa manera. Saben lo que se necesita. Ahora, ¿cuál es la reacción de los estudiantes que se animan a ir a estas comunidades?
realmente hay una sensibilización única a toda la familia. Sacamos fotografías, porque allá es emocionante llegar, por ejemplo, a Chaya Grande. Nos reciben los chicos con esa ropa de tinco, no están disfrazados, ¿no? Es su vestimenta diaria, hacen un cordón y sus zampoñas y tarcas, etc. Y llegamos con todas las cosas. Impresionante el cariño, el afecto que nos dan. Y los papás saben que lo que han aportado ha llegado al lugar correspondiente. Nada se ha direccionado equivocadamente. Y la gente de allá agradecidos. ¿Cuántas veces somos padrinos de promoción de varias comunidades? Y ellos también llegan. Y llegan al colegio, tenemos nuestros partidos de fútbol, de voleibol, las cholitas juegan fútbol, ¿no? Con otras las nuestras. Hay un día de convivencia. Qué bueno. ¿No? Entonces, de tal manera que hay una integración. Conocer la otra Bolivia en la práctica. No saben la pobreza en la que vive esa gente. Tuvimos la suerte de visitar una vivienda de un estudiante que había sido huérfano, y las mochilas que les regalamos a ellos, los cuadernos, etc., todo está guardado. Porque para el estudiante de campo, de esos lugares tan alejados, es su patrimonio esa mochila tan bella. Sigue yendo con su aguayito y con su bolsita de saquillo, etc. Eso es para guardarlo. Digo, tienen que utilizar porque al año vamos a volver y les vamos a dar. Los libros queremos que estén utilizados y cuando se utiliza se anota, no van a estar guardados. Entonces ya esa política de utilizar, porque llevamos libros para todos los cursos. Ajá. ¿Y cuál la reacción de los padres de familia, de los mismos estudiantes de estas comunidades donde van ustedes? Los papás, anoche tuvimos una reunión de padres de familia, ¿no? El colegio. Un papá decía, a mí me encantan dos aspectos del colegio. Uno, estos trabajos solidarios. Mis hijos son ingenieros, otros están estudiando, tienen la universidad, etc., pero nunca olvidan de haber visitado estos lugares tan pobres y haber hecho feliz, ¿no? Y que eso no se pierda, porque los estudiantes recién empiezan a reconocer el trabajo que realizamos los padres de familia, que nuestros hijos han tenido la suerte de nacer en nuestra familia. No se escoge la familia, se nace. Y llegan más cariñosos, agradecidos, porque ven el otro mundo que está tan cerca, ¿no? Claro. Y decía, el otro tema es que nos agrada que en quinto ya empiezan a hacer la tesina, en sexto hacen una tesina con todos los procedimientos, absolutamente. Y la defensa, trabajo de investigación, todo lo que significa la universidad, el taller 1, taller 2, etc. El profesor de tesis de la Católica trabaja con nosotros. Entonces, hacer la tesis. Yo pregunté a un exalumno anoche, que es padre de familia, ¿qué le gustó? Me dice, a mí no me gustaba hacer la tesis, la tesina en colegio. Pero me ha servido mucho en la universidad. Por supuesto. No me ha servido mucho en la universidad. Entonces recomiendo, aunque no les gusten, que hagan la tesis, porque ya en la universidad nos enseña y tenemos ya una gran experiencia. Hasta hemos perdido el miedo en la exposición. Profesor, no se olviden. Y de las labores altruistas. Y por supuesto de la limpieza del colegio. En la pandemia, por ejemplo, los papás, hemos empezado nosotros con toda normalidad porque el colegio, usted conoce, está impecable. Después del recreo ya está trapeándose nuevamente y los chicos cuidan. Por accidente puede caer un papel, un Kleenex, por accidente, pero no que dejen las cosas, ¿no? Ellos lo conocen y lo saben muy bien. Por el otro lado, los padres de familia del campo y los propios estudiantes, ¿cómo reaccionan ante la actitud que asume el Colegio Ítalo-Boliviano de hacer trabajo de extensión y de interacción en las comunidades? Yo recomiendo bastante a los estudiantes de medio camino y antes, ¿no? Miren, esta gente, en su humildad, nos van a evitar de comer. Y sean discretos. Y antes de llegar, su refrigerio, los chicos, etc. Llegamos, hacen un corderito al horno, por decir, y su batía. Y tienen la lechuga manzana, porque es en viveros, ¿no? Claro. Una lechuga. Nos invitan, ven que está todo bien ordenadito los chicos, y ven que son tan pobres, pero en esa pobreza te ofrecen un plato de comer.
y ese mate de esa hierba de en las alturas, no recuerdo, ñucchu, bueno, tiene un nombre, y que ayuda, ¿no?, bastante en la respiración. Entonces, reconocen, ¿no?, que esa gente en su pobreza es capaz de ofrecerte. Y dicen, no, y se comprometen, vamos a mandarles pelotas de fútbol, de básquet, y se hacen cuota a los chicos y mandan las pelotas, y generalmente los ganan. En fútbol, en básquet, porque allá en la altura, ¿no?, son tremendos los chicos, y los nuestros en unos minutos están cansadísimos. Y bueno, y las cholitas igual juegan a morir, entonces les mandamos las pelotas, ¿no? Y bueno, se aprende, es un momento de aprendizaje significativo, ¿no? No es de la teoría, pero la práctica con los estudiantes. Los papás de allá, lo propio, agradecidos. Los profesores, ¿no? Y los papás nuestros, lo mismo. Nos hemos comprometido, cuando se fue Madre Paula, a seguir su obra. Y así lo estamos haciendo. Visitamos permanentemente las obras, que son 16 escuelas que nos ha dejado la hermana, que vamos permanentemente a visitar. Es decir, que la hermana Paula, a pesar de no estar aquí, está presente. Tienen fotografías de la Madre Paula, tienen fotografías de Madre Leontina, de Madre Ana Clara, allá en el campo, lo tienen guardados, ¿no?, ahí. Esta madrecita, ¿conoces? Ya se han sacado algunas fotos con celular de sus fotos para mandar a la madre a Italia, que esa gente le recuerda con mucho cariño. Algunos hermanos han muerto, ¿no?, como la Madre Ana Clara, la hermana María, la hermana Bernardina, que fueron a aquellos lugares. Y bueno, se indispusieron por la altura y la nevada. A veces la nevada empieza a caer en otros caminos. Claro. No, pero aún así es bellísima experiencia. Profesor Durán, decía que usted incursionó en la actividad sindical en el magisterio. ¿Cómo compatibilizaba la parte académica, pero también la parte sindical? En ese tiempo tenía primero el apoyo de hermana Paola. Ajá. Me decía, Genaro, hay que cambiar estas cosas, hay que apoyar, etcétera, no te preocupes. No faltaba mi trabajo, por supuesto. En la mañana, tenía 3 mañanas de tiempo, no era director, y bueno, estudiaba en la universidad también, correteábamos, y la Federación de Maestros, época bastante difícil, pero sin embargo, creo que es importante cuando existe la vocación de servicio, siempre es posible sacar tiempo al tiempo. Además, no tenía hijos, ¿no?, muy joven, y me dedicaba a tiempo completo juntamente con los otros compañeros. Y luego ya terminamos nuestra gestión en la Federación de Maestros, se abrió la democracia hasta el día de hoy. Entonces ya nos dedicamos al tema académico y bueno, y nos dedicamos a trabajar en la Asociación Nacional de Colegios Particulares Andecov. Usted sabe que nuestro director, por varios años, nuestro presidente ha sido el profesor Germán Rico Vega, una gran personalidad de quien aprendí bastante, sobre todo puntualidad. 7 menos cuarto en punto, estaba dando el primer paso e ingresaron don Germán. Y yo llego a mi colegio 7 menos cuarto en punto. En el peor de los casos, seguramente 5. No me lo han pedido las hermanas. Llego, administrativos, todo está en orden, en la disposición correspondiente. Empiezan a llegar los estudiantes, entonces se toma en cuenta todo lo que vaya funcionando, ¿no? Aprendí bastante de don Germán y bueno, hicimos el trabajo ya dentro de la institución de los colegios particulares. Hubieron varios eventos. Permanentemente existen congresos internacionales de educación, ya por Andecov, ya por la Asociación Boliviana de Educación Católica. Entonces tuve la suerte de viajar a Argentina, al Perú, a Ecuador, a Brasil, específicamente a Brasilia, a México, a Santo Domingo, República Dominicana, a Italia, a varias ciudades de Italia, a estos congresos internacionales, como oyente y como ponente también, ¿no?, sobre la realidad educativa en Bolivia.
una anécdota a propósito, ¿no? Me dicen en Quito, en Conocoto, es el Valle de los Chillos, un lugar magnífico, me decían, bueno, Genaro Durán, y de Bolivia, y de Potosí, que nos hable mañana sobre minería. No era mi tema con el que había ido preparado. Pero yo desde muy niño, seguramente 8 o 9 años, ya hacíamos labor en la minería, ¿no? Entonces, sé lo que es la exploración, explotación, concentración de minerales, comercialización, y ese tiempo estudiaba Derecho Minero en Derecho. Entonces, y he trabajado dentro de la mina, ¿no? Dentro de la mina, como carrero, y también haciendo tiros, ¿no? Vale decir, perforando, etc. Entonces, la exposición salió mejor que la otra que había preparado. Más vivencial. Porque era vivencial, era mi trabajo, Claro. ¿no? Y cómo se concentran minerales, pero fácil, y hablaba de los golpeadores, famosos golpeadores, ¿no? Que por la gravedad, el mineral pesado baja de arriba a la cara, con mortiñas, bueno, todo ese técnico, ¿no? Entonces, nos fue bastante bien, y muchas preguntas, ¿por qué del tío en los parajes? ¿Qué son los parajes? ¿Qué es el picheo? ¿Quiénes son los carreros? Y bueno, entonces resultó bastante interesante, pero que fue producto de la experiencia personal. Claro, claro. ¿No? De haber estado involucrado dentro de la misma mina. Y bueno, teníamos un tío Manuel Durán, que en vacaciones siempre nos llevaba a trabajar. Siempre a trabajar a la mina, y a algunos en la chancadora, para que el mineral se vaya volviendo. ¿No? Y nos pagaba un sueldo, vacación invernal y vacación final. A trabajar, se dijo. Entonces, de él hemos aprendido bastante también. Qué buenísimo. Ahora, ¿en qué circunstancias asume la dirección de la Asociación Nacional de Colegios Privados? Bueno, hay dos casualidades, ¿no? En el colegio, recuerdo, por ejemplo, primero en el colegio en Ítalo, hermana Paula siempre me convocaba para elaborar sus órdenes de servicio. Yo tenía mis apuntes, ¿no? Entonces hacíamos un bonito servicio. Y un día un amigo había llamado, no teníamos teléfono, era un lujo tener un teléfono, ¿no? Ahora ya está ahí. Pues con el celular. Entonces, Isidoro Jiménez, que en paz descanse, era mi compañero de la universidad, y dijo, hermana, por favor, avísele al profesor Genaro que mañana es nuestra promoción. ¿Promoción de qué? Estamos concluidos. Me llama y me dice, con razón, tú dictas Genaro, felicidades, etc. Yo estoy viajando a Italia y te vas a quedar como director. Y le dije, hermana, por favor, no diga a los profesores, yo me quedo de silencio, y cuando llegue usted dirá. Y así los profesores antiguos y los más nuevos me dicen, ¿en el título de qué estás? Me dicen, no, estoy colaborando a la madre Ana Clara mientras hermana Paula vuelva. Y cuando llegó la hermana, dijo el licenciado Genaro Durán, ya entonces ya las empieza a cambiar, y el nombramiento venía desde Italia. En Andekov, profesor Germán Rico festeja sus 50 años profesionales y termina la gestión en el colegio Merinol, Sí. y deja también Andekov. Entonces se hace una reunión de directores, y bueno, por la experiencia que yo tenía, que era muy cercano a don Germán y haber asistido a tantos eventos internacionales y departamentales, entonces se hace una votación. Entonces, hay un acta de elección, acta de posesión, la representación legal, etc. Y me nombran como presidente. Y antes ya había trabajado porque en una cartera secundaria, con la reforma educativa, ocurre que llega el profesor Juan Carlos Pimentel de La Paz, era exministro de Educación, y para la reforma educativa no nos tomaron en cuenta los particulares. Entonces formamos nuestros propios asesores pedagógicos, nuestros propios módulos, una persona muy capaz, y bueno, hicimos funcionar, y nos resultó mejor que del Estado, pues no. Lo propio pasó, por ejemplo, con esto del Profocon que han hecho acá en Cochabamba, en el país, que no vale la pena tocarlo, pero porque hubieron algunos profesores excelentes en el Profocon, algunos, pero algunos, lamentablemente, profesores que fueron allá
se arrepintieron porque ya habían tenido licenciatura y algunos tenían doctorado y iban a escuchar cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros tramitamos a la Universidad Católica con la autorización del ministerio. El ministro Roberto Aguilar nos indica que nos autoriza a hacer un Profocon en la Normal Católica. Y con profesionales de primer nivel, ¿no? Doctorados, etc. Y resultó un éxito esa licenciatura. Entonces ya ganó un gran prestigio. Tramitamos para el siguiente año, nos cortaron, porque era una competencia desleal, según me, para el otro no. Pero logramos una primera promoción. Y bueno, luego logramos adquirir nuestras propias oficinas gracias también a los módulos, etc. Y bueno, la gente seguramente reconoció esa labor y me nombran como presidente antes de la pandemia, después que don Germán... 2019, digamos. Entonces, termina mi gestión en plena pandemia y me dice, Genaro, por favor, no puede ser que estamos en esta situación, tiene que quedarse usted. Y ahí vinieron los problemas desde la Asamblea Nacional, que los colegios particulares rebajan el 50% y mucho lío hemos tenido bastante hasta ahora. Hemos logrado las gestiones, este año concluimos y bueno, pero hemos tenido una bonita experiencia con las autoridades nacionales, con el ministerio y con tanta gente que sí se dedica a la educación. En Cochabamba hay mucha gente capaz, ¿no? De primer nombre. Recordará a la doctora Mónica Olmos, por ejemplo, una excelente profesional del medio, ¿no? También invitamos a Sergio Bombacana, de Fe Alegría, excelente. El sábado anterior tuvimos un taller en el Colegio La Salle. Asistieron aproximadamente 800 profesores de los colegios particulares sobre la malla curricular. Qué interesante, para asumirla de una manera bastante crítica y propositiva. Claro. Y se nota porque los profesores en las reuniones que tenemos con los papás están contentos y dicen, bueno, cuando se haga educación sexual, nosotros autorizaremos, no los términos, y no los términos que están indicando en los módulos desde el gobierno. A propósito de la nueva malla curricular, Andecop ha asumido una posición. De aquí para adelante, ¿cuál es la crítica y la propuesta que tienen ustedes? Empezamos a asumir con una posición siempre bastante crítica y reflexiva. No, los colegios particulares, de hecho, varios colegios no tienen 5 horas de carga matemática, tienen 10. No tienen por semana, por ejemplo, 3 horas de química, tienen 4 o 5. De física lo mismo. Entonces la carga horaria es mayor. En biología, el profesor ahora con la misma carga horaria debe enseñar biología, geografía, química y física. Nosotros digo, no es posible, no hagan esto. Claro. Mi profesor de biología me dice, que es un excelente profesor Florán Inturias, él dice, yo preparo a estudiantes para medicina. Y no he quedado en mal porque aprueban a los chicos, bendito sea Dios. Física sé, química sé, pero no soy especialista. Claro. No podemos engañar a los chicos. Tiene que ser la profesora de física. Y nuestra profesora de física también trabaja en la Católica y con nosotros. Entonces, hemos hecho reunión con los papás, estamos en un proceso de estudio para incrementar horas, ¿no? Claro, esto tiene su costo, pero el padre de familia, si aporta voluntariamente, nadie le puede prohibir por una mejor educación a los hijos. Y firma un acta y se acabó. No es el ministerio prohibido en los colegios incrementar. No, son los padres de familia que pagan la colegiatura. Es más, pagan impuestos al Estado, cuando el Estado debiera pagar la educación de todos los bolivianos. Como pasa en México, a mí me sorprendió. En México, UNIAPA se llama, el Estado paga de todos, inclusive de los que están en colegios particulares. Le paga 600 su hijo, le llega a sus 600. Y si es un poco más, no, pagan. En Bolivia, más bien, el papá paga al colegio, el Estado no le devuelve y más bien paga impuestos más. Claro. ¿No? Entonces, tomamos de una manera bastante crítica y decimos, bueno, nosotros en lo que es posible, algunas cositas son novedosas, que tiene que estar, es más,
Ya lo hemos hecho, no es ninguna novedad tampoco, ya lo hemos hecho. No, lo que falta es un poco sistematizar, ¿no? Y bueno, y estamos yendo adelante. No porque el gobierno haya dicho en su malla curricular, sino que ya está establecido. Sí, algunos contenidos los vamos a asumir de una manera crítica. Lo que decía la doctora Mónica, ¿no? El año 2000 en computación teníamos una formación. El año de la pandemia, ¿no? 2020. Una formación. Yo creo que al presente hemos pasado 10 años de actualización, ¿no? Porque no sabíamos programar una reunión Zoom, por ejemplo. Claro. Pero gracias a nuestros hijos aprendimos al vuelo de jet, como decía el padre Francisco Tardicho, al vuelo de jet. Y fue una oportunidad la pandemia para actualizarnos. Lo propio ahora, ayer por ejemplo ha habido un bonito taller sobre la inteligencia artificial en la universidad privada, ¿no? Y los profesores han asistido. Y no es para hacer un solo taller, sino cada mes un taller de día completo. Y esos conocimientos se reproducen en el colegio y en los estudiantes. Entonces, de actualización permanente. Lo que sí preocupa del fiscal, ¿no? Porque con la misma carga horaria les quieren hacer picotear diferentes materias que el profesor no domina. Claro. Por eso decía, ¿cómo es posible que el gobierno supone que el profesor de primaria habla quechua y habla inglés? Supone. Al viceministro Puma le decía, él es de Montero, un camba, pero potosino, ¿no? ¿Usted sabe hablar quechua? Sabía quechua. Hongar Paripusca. ¿No? ¿Sabe escribir quechua? Entonces, ¿cómo si no sabe quechua va a exigir que los otros sepan? Claro. No se supone. Entonces, hemos estado pasando clases de quechua también, pero yo creo que es importante que el ministerio abra las puertas. Han asumido estas determinaciones dictatorialmente. No han consensuado con la Confederación de Maestros Urbanos, rurales, menos con Andecov. Ni siquiera la 01. La 01 es nulo por ley, porque tenemos derecho a la socialización y no han socializado la 01 antes de la publicación. Entonces, creemos que debe haber cambios a nivel del Ministerio de Educación, una política más abierta de discusión, de análisis, de reflexión. Recuerdo de la reforma educativa. Yo preparé mi tesis con esa temática. Primero se creó el ETARE, el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa. ¿De quiénes? De personalidades de todo el país. Ellos hicieron un trabajo y luego recién capacitaron a los capacitadores durante años. Y durante 2 años capacitaron a los profesores, pero los módulos estaban listos. Claro. ¿No? Eso es hacer. ¿Tuvo sus fallas? Sí. No, había que corregir. Pero lamentablemente, gobierno que entra en nuestro país borra todo lo de anterior y empieza de cero. De cero. Esos asesores pedagógicos que hasta ahora trabajan, podían haberlos utilizado. Lo que admiro de Chile, tiene una política educativa de Estado. Gobierna que entra, sigue esa política, lo mejora, lo incrementa. En el país se echa a la borda. Quien pierde, pierde el país. ¿A qué se deberá esa actitud del Ministerio de Educación de imponer unilateralmente una nueva malla curricular? Yo creo que lamentablemente, si las autoridades nacionales saben exactamente lo que están haciendo y tienen dominio, no tendrían ningún miedo de convocar a todos. Para consensuar. Decir, a ver, ¿qué está mal y qué está bien? Y fundamentar. Pero lamentablemente, ni ellos dominan. Hemos tenido un presidente que no hablaba ni quechua, ni aymara, ni español. Entonces, ¿qué podemos pedir? Creo que somos nosotros los llamados a conocer, a internalizar todo aquello que es lo que conviene a nuestros estudiantes. La ciencia, la tecnología va a pasos tan gigantes y las organizaciones internacionales
como el IESE, ¿no? PISA, hacen sus mediciones de calidad y lamentablemente nuestro país está por debajo de la media. Ni aparecemos siquiera. Es más, en el gobierno anterior del MAS se tomó pruebas por estas organismos internacionales. Nunca hicieron conocer los resultados. No porque sí, han tenido que ser resultados desalentadores, ¿no? Y creo que hay que hacer una cruzada nacional. Todos, oficialistas, opositores, todos los bolivianos, convocar a los mejores hombres que tenemos, sin distinción de partidos políticos, etc. Ojalá. Es muy utópico, pero creo que en nuestro país hay grandes profesionales. Yo admiraba a un ministro del MAS, por ejemplo, don Roberto Aguilar, una excelente persona, que nos recibía con mucha atención. Era un profesional, llamado por él. Y reconocía la educación privada e indicaba que nosotros hacemos ahorrar al país cierta cantidad de dinero por esto, por esto. Entonces necesitamos de esos profesionales, ¿no? En todos los ministerios que sí estén abiertos a toda la población, a las sugerencias, observaciones, por el bien de nuestra patria. Ahora, Andecop, por su condición de privado, ¿tiene dificultades con el gobierno? ¿Con el Ministerio de Educación, concretamente? Tenemos dificultades porque el Ministerio de Educación no sabe de sus competencias. Es el gran problema. Es como anécdota, ¿no? Un día nos invita el señor Puma al ministerio, a todos los ejecutivos de Andecop Nacional. Y vamos, nos llevamos propuestas, etc. Llegamos a La Paz, 2 de la tarde en punto, y bueno, nos recibe y nos dice, ¿en qué les puedo servir? Mire, señor viceministro, usted nos ha invitado, usted tendría que saber. Pero claro. Y llamó a sus asesores, unos muchachos que se encargaron de sacarnos fotografías, etc. Y nos molestamos, dijimos, usted nos devuelve los pasajes. No puede ser que nos haya llamado y que no sepa a qué nos invitó, porque nosotros tenemos también trabajo en los departamentos y nos estamos perjudicando. Usted nos devuelve los pasajes. No programan, improvisan, ¿no? Lamentablemente. Y luego se dan atribuciones que la ley no les faculta. Le decíamos, ¿qué ley? La Constitución, Código de Comercio Civil, ¿qué ley le faculta al Ministerio de Educación incrementar pensiones o hacer deducciones del monto educativo? Díganos si nos vamos tranquilos. Ninguna. Entonces hicimos un recurso revocatorio. Les ganamos, nos respondieron. Entonces empezó el recurso jerárquico que firma el presidente de la República, llamando la atención al Ministerio de Educación, y tenemos el contencioso administrativo en Sucre, ¿no? Para que de una vez indique si tiene facultad o no, porque no tiene la facultad para estos descuentos, ¿no? Es el Ministerio de Economía y Finanzas en todo caso, no el de Educación. Es un tema que tenemos pendiente con ellos. Y luego, en la parte académica, nosotros tratamos siempre de responder a la malla curricular base. Por ejemplo, la carga horaria base. No podemos tener menos horas de lo que ellos indican, pero tenemos más horas. ¿No? Por ejemplo, computación. Los chicos hacen desde primaria, ¿no? Y les sirve bastante. Para robótica es vital, computación, programar, ¿no? Entonces, eso nos reconocen ellos, eso es parte de nuestra carga horaria. Los laboratorios, no sé qué piensa el ministerio, pero tiene que haber laboratorio de química. Muy bien, hacen química, pero tenemos laboratorista, pues, ¿no? Claro. A veces coincide de que el profesor es profesor de química y laboratorista. Entonces, hay horas de laboratorio, ¿no? En el fiscal no puede ser esto, porque en la mañana el colegio pasa clase hasta la 1, 1:30 entra 8, hasta las 6:30, a las 7 ya entra el nocturno. ¿En qué tiempo lo hacen? Entonces, tienen que preocuparse bastante por la educación privada. Nuestros profesores de colegio fiscal hacen todo lo posible, ¿no? Si en el área urbana hay estas dificultades, ¿qué estará pasando en el área rural para implementar la nueva malla curricular? Es impresionante lo que pasa. Según me decía el profesor de la Colaconi, el director que administra 4 escuelitas, núcleo la Colaconi y las escuelitas.
Entonces los alumnitos se han ido, alguna escuelita trabajan con 3, ¿no? Y son esposos. Se van los 3, están en problemas porque quieren enseñar. Se han ido al Chapare. Wow. ¿No? Toda esa gente al Chapare, y están dejando los sembradíos de papa, etcétera, en todo ese lugar. La situación realmente es bastante complicada, ¿no? Creo que por eso amerita hacer un repensar la educación con todos, no un partido político, todos los bolivianos, porque es hora, ¿no?, de un buen servicio educativo. Profesor Durán, hablemos de logros, de reconocimientos que ha podido tener a lo largo de su trabajo educativo. En realidad, doy gracias a Dios en primer lugar de haber aprovechado las oportunidades que me dio la vida, ¿no? Padre Esteban Abellí me facilitó la universidad y cumplimos. Yo iba a Tiraque, hacía como locutor. ¿En radio? Sí, y también las presentaciones en el colegio, como en los eventos, maestro de ceremonias. y bueno, no hemos estudiado para eso, pero claro, hay que adecuarse al contexto. Y bueno, que decían que lo hacemos bien. Bueno, por lo menos salió. Entonces, hemos tenido la suerte desde ahí, hemos sido reconocidos en esa labor varias veces en el Colegio Boliviano, varias veces en Andecov departamental, la medalla máximo que da la medalla de oro al mérito docente que da Andecov departamental, lo propio Andecov nacional, ¿no? Reconocimiento al mérito docente Jesús Maestro, que da la CIEG, la Confederación Interamericana de Educación Católica, que está en Colombia, ¿no? Y bueno, en cada congreso se entrega a los profesionales destacados. Yo soy muy agradecido con ellos, lo propio en México, ¿no? Nos sirve nuestro reconocimiento. Y bueno, también tuvimos la suerte de hacer algunas conferencias en quechua, en Castro Gandolfo, en la Casa de Campo del Papa, en Roca di Papa. Monseñor Sigalini habló sobre la realidad de la juventud en Europa. Filomeno López, un negrito africano, bellísimo, él sobre la realidad de la juventud en África y yo en Latinoamérica. Y me pidieron que diga algunas cosas en quechua. Y decía, no y capisco, no se entiende, pero se siente o cubre el corazón lo que se expresa en quechua, ¿no? Entonces, se nos hicieron también un reconocimiento a ese nivel en el Congreso Internacional en Castro Gandolfo, en la Casa de Papa, sí. Entonces, hemos tenido varios por la Federación de Maestros, varias instituciones, la misma universidad. Nos destacamos como estudiantes, hasta éramos presidente del curso de la facultad y tantas cosas que pasan, ¿no? Sí, Al inicio en la presentación había dicho que estudió además Derecho. Sí. ¿Cómo? Yo diría, a ver, ¿más profesor, más abogado? Yo soy profesor, por eso me dice, a usted le vamos a decir profesor, licenciado, doctor, magíster, y a mí me alegra que me digan profesor, maestro. Yo me siento muy contento y muy complacido. Estudiamos Derecho, me encantó, ¿no? Los excelentes maestros tuve como docentes, mis compañeros son fiscales, etcétera. En algún momento fui tentado de ser fiscal, tuvimos que ir a Sucre, pero las hermanas me dijeron, usted va a ir a Italia, al Observatorio Romano Salesiano, y entonces una noche que no pude dormir, y dije, yo soy más profesor, ¿no? Entonces tuve que ir a hacer el curso allá. Ya para concluir la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? En realidad, primero como institución, como Colegio Italo-Boliviano, estamos con unos cambios bastante interesantes porque las hermanas siempre están velando por
una renovación permanente y responder a las expectativas del momento actual, de la ciencia, la tecnología, los valores, etc. En cuanto ya a nivel más grande de Andekov, etc., tenemos un gran desafío y estamos con esto de los docentes tutores, que son diplomados que estamos realizando desde México. Es el magíster Marcelino Muñoz, ingeniero, un hombre ex catedrático que tiene varias fábricas en México, Monterrey, y una de las fábricas que más beneficios da lo destina a capacitar recursos humanos en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Y él es uno de los expositores y paga profesores de muchos países, de los catedráticos de España, de México, de la Argentina, de Chile, etc., ¿no? Y él paga con sus propios recursos. Y ya estamos en la 18ª versión de docente tutor. Ya se han graduado varios y la próxima ya son maestrías. Igual, completamente gratuitas, en línea, con exámenes, todo, ¿no? Entonces, voy a ir apoyando en este proyecto. Estamos invitados a Monterrey para octubre y como es un servicio, no nos pagan. Como Andekov, por ejemplo, es gratuito, es un apostolado, es un servicio, pero lo tenemos que hacer porque es por el bien de los demás. Y lo hacemos con mucho gusto, esto de las maestrías de docente tutor del ingeniero Mauricio Muñoz de México. ¿Y a nivel personal? A nivel personal, me he cuestionado bastante sobre mi inglés. Mis hijos me gozan, pero voy a estudiar inglés. De pasar mi inglés quiero dominar, porque en los eventos que he ido, el padre, por ejemplo, Monseñor Pacífico Tomasi de Lima, Perú, solamente habla 2 idiomas. No. Entonces, digo, no, io mi su proposito, italiano, parlamo più o meno, más o menos, nos defendemos, pero inglés es mi reto y lo tengo que lograr para hacer un mejor servicio también, ¿no? Bueno, profesor Genaro Durán, agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y por permitirnos recordar diferentes facetas de su vida, sobre todo de su vida de profesor. Muy agradecido y su despedida del público que verá el programa. Gracias por la invitación a este programa realmente de gran prestigio. He visto que ha habido personalidades que para mí son mucha cosa, ¿no? Y gracias por la humilde participación. Me despido con la responsabilidad de cumplir con todos los propósitos y dar gracias a Dios por esta institución, por mis queridos hijos. Tengo 3 hijos profesionales muy buenos. Apoyarlos siempre y que este programa perdure como testimonio de vida para las nuevas generaciones, que creo que es el propósito, ¿no? El querer es poder y lograr y superarnos permanentemente. Gracias, pues. Gracias, profesor. Agradecido por haber logrado esta entrevista para recoger la historia de vida del profesor Genaro Durán Eguíbar, oriundo de Potosí, pero Potosí le ha abierto las puertas hacia el país. Fue a estudiar a la Normal Superior Simón Bolívar en La Paz, filosofía, psicología. Luego volvió a Potosí para hacer el año de provincia. De ahí saltar a Tiraque. Tiraque sería el puente después para que llegue a la ciudad, vinculándose con el Colegio Ítalo-Boliviano, donde fue profesor, ahora director del establecimiento, pero además en esa intensa actividad de formación ha logrado hacer diplomado, maestría, estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón y ahora detenta el cargo de presidente de Andekop, la Asociación Nacional de Colegios Privados, donde está también aportando desde su conocimiento para la
para que la educación privada en Cochabamba y en Bolivia sea un otro buen aporte hacia el Estado boliviano, que también necesita de profesionales como el profesor Durán, que va desarrollando diferentes actividades en la perspectiva de contribuir en procesos de formación educativa. La nueva malla curricular, por supuesto que también es una gran preocupación de ANDECOP, a pesar de tener una posición crítica, una posición reflexiva, están sensibilizados en implementar esta malla, pero desde una perspectiva, diría yo, otra vez crítica, desde una perspectiva que contribuya en la formación de los estudiantes, que por supuesto requieren involucrarse también en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que son también procesos educativos que deben incorporarse en la formación académica. Ha sido grato conversar con el profesor Genaro Durán. Amigos, será hasta otra oportunidad.